Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera comprobar que tengo el audio. Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Cómo están? Pueden contestarme por el audio o por el chat. El tema que nos toca ahora es un tema muy interesante. Es sobre el discurso escrito. Bueno, sí, estoy comprobando que me están escuchando. Muchas gracias. Es un tema muy interesante, como les decía. Se refiere al discurso escrito. Jóvenes alumnos, esto les va a servir de mucho cuando ustedes ya ingresan a la universidad, pues van a hacer diversos trabajos de investigación, informes, monografías, inclusive tesis que posteriormente la van a realizar y esto les va a servir. Prácticamente cuando hablamos de discurso, estamos hablando de un aspecto muy importante relacionado al empleo de la lengua, tanto en la forma oral o escrita. Aquí nos está pidiendo el discurso escrito. Eh, es cierto que tenemos un concepto muy genérico del discurso. Por ejemplo, cuando una persona toma la palabra, se dirige a otro grupo de personas en un auditorium, etcétera. Pero no solamente eso es el discurso, sino también el discurso es la forma escrita. Cuando nosotros escribimos una página, cualquiera sea, por ejemplo, estamos utilizando el discurso. ¿Y qué clase de discurso? El discurso escrito. Esto se concretiza en lo que viene a ser el texto. El texto es algo que se ha elaborado adecuadamente de forma tan precisa que el receptor nos pueda entender, comprender toda la comunicación que por escrito le estamos enviando. ¿Ve? Por eso es muy importante. Cuando hablamos del texto, estamos viendo texto escrito, esta viene a ser una comunicación básica, fundamental, ¿no? Y si es en forma oral, por supuesto, utilizamos palabras en forma directa. Y si es en forma escrita, tenemos que utilizar todos nuestros conocimientos sobre la escritura. ¿Recuerdan ustedes? Aquí predomina los aspectos que hemos estudiado, por ejemplo, la sintaxis, la morfología, si una palabra es variable o invariable, etcétera. Todo esto debemos tener en cuenta en el discurso escrito a través del texto. Entonces queda aclarado de que el texto no solamente es una secuencia de oraciones, ¿no? Secuenciales, ordenadas, etcétera, sino más bien es una unidad semántica. ¿Qué quiere decir semántica? Que debe entenderse sobre un determinado tema o asunto que
nosotros desarrollamos, ¿ve? Cuando escribimos precisamente debe tener ciertas características ese texto escrito, porque ¿qué expresa? La intencionalidad del propósito del que escribe, qué es lo que quiere decir y cómo le va a entender la persona que lo va a leer. Por eso que los que escriben, ¿no? Llamados escritores también por decir, tienen mucho en cuenta cómo le van a leer y cómo le van a entender la persona que va a entrar en contacto con lo que ha escrito. Por tanto, existen ciertas reglas, normas para poder elaborar el texto escrito, ¿no? Porque es toda una estructura, se llama estructuras textuales, puede ser distintas a una simple oración, si no es una construcción que realmente va a tener enlace, relación, concatenación, etcétera, ¿no? Por supuesto, en la forma oral y en la forma escrita, el componente básico es la palabra, es la palabra. O sea, si empleamos la forma oral, será la palabra expresada oralmente, y si es escrito, que debe ser de mucho mayor cuidado, entonces para poder comunicarnos de forma escrita. Todas estas partes son teóricas, por favor, yo quisiera que tenga mucho cuidado, ¿no? En los estudios del texto, tanto oral o escrito, debemos tener en cuenta todas esas características. Pasamos. ¿Cuáles son las propiedades del texto? Todo texto escrito debe tener fundamentalmente esos componentes, ¿ve? Una adecuación. Adecuación, su nombre mismo lo dice. Debe estar relacionado con el contenido de qué es lo que estamos escribiendo. O sea, con el tema, el asunto, ¿no? Y esta debe guardar ese correlato emisor-receptor de tal manera que el texto debe presentar un vocabulario, o sea, estructura de palabras, debe emplear palabras, por supuesto, desde el punto de vista gramatical, adecuadamente utilizadas, y debemos tener en cuenta, vuelvo a repetir, que el que escribe debe ponerse en contacto con el que lee, y el que lee, ¿no? Entonces comprenderá adecuadamente, por eso su nombre, con el texto que está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, leemos cualquier texto, puede ser un texto pequeño, grande, etcétera. Entonces ahí nos encontramos en posición de receptor y para entender qué es lo que nos quiso decir el emisor, él se escribió. Si leemos una novela, por ejemplo, entonces nos ponemos en contacto con el escritor y nosotros entendemos de acuerdo a todo cuanto fue la intencionalidad del que escribió la novela, el texto, etc. ¿Qué más podemos decir entre otras propiedades? Después de la adecuación, debe tener diversas partes el texto. Este texto son ideas conectadas formalmente. Para escribir el texto tiene que tener alguna referencia, sustitución, elisión, conectores, etc. Por tanto, aquí entra en funcionamiento precisamente lo que se llama la cohesión. Un texto debidamente cohesionado es fácilmente comprensible, pero si está disperso uno por acá, otro por allá, etcétera, no podemos tener adecuadamente la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque no tiene cohesión. Además de la cohesión, que es otra característica, debe tener coherencia. ¿Qué es la coherencia? La relación de las ideas y el texto. Y en las ideas, todo texto tiene ideas principales, ideas secundarias o complementarias, pero que al final va a ser todo un conjunto del texto, ¿no? Cada texto, por tanto, tiene una estructura, ¿no? Vinculada en todos los aspectos, ¿no? De su forma comunicativa, su comprensión, ahí está la semántica, por ejemplo, y de ese modo entonces el texto será comprensible. Muchachos, por favor, yo quisiera que tengan un poquito de paciencia en esto. Es toda una concepción teórica, ¿no?
Entonces, si te preguntara, por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades del texto? Dirás, el texto debe tener adecuación, cohesión y coherencia. Tres aspectos o características fundamentales de todo texto escrito. Repito, adecuación, ya te manifesté, cohesión y coherencia. Si no hay o falta alguno de estos, el texto es un texto no muy bien escrito, por decir así, no muy bien comprendido por el receptor. Va a haber algunos aspectos que no están relacionados entre sí. Entonces, adecuación, cohesión y coherencia son las características fundamentales del texto escrito. Sigamos. ¿Cómo son los mecanismos de adecuación de esa primera característica? Dice aquí, la estructura del texto se adapta al contexto discursivo. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Aspectos fundamentales como el tema mismo de qué trata, ¿no? O si es un medio oral, por ejemplo, las relaciones que debe haber a quienes va dirigido, a amigos, público en general, etc. Y la intencionalidad, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, María desea que su amiga vaya al concierto con ella. Debe estructurar el texto indicándole una situación precisa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el lugar donde vive, la casa de una de ellas, podría ser. ¿Ve? Todo es un registro informal, que cuando hablamos hasta las más simples formas de expresión deben tener un registro informal, ¿no? Sobre qué voy a hablar, cómo voy a hablar en forma oral escrita, con quiénes me relaciono, cuál es la intencionalidad y dónde se da, ¿no? Eso es la situación, ¿ve? Entonces, ¿qué dirá? Si la chica, por ejemplo, tenemos todos esos aspectos y María le dirá a su amiga, amiga, te cuento que compré entradas para el concierto de Shakira. ¿Vamos? Le pregunta, ¿ve? Ya, pues anímate. Mira, 3, 4 líneas para poder decirle todo esto que estamos viendo en una forma teórica. Cuando escribimos una nota, un aspecto así interesante, debemos tener en cuenta que nos estamos adecuando a la forma como vamos a ver la relación con a quién nos comunicamos, qué es lo que vamos a decir o cuál es nuestra intención, y de ese modo entonces nos estamos comunicando adecuadamente a través del texto escrito. Otro mecanismo de adecuación es esto, y esto es un aspecto fundamental. La primera fue de una conversación, una comunicación común, corriente, todos los días, ¿no? Pero para ustedes lo importante como estudiantes, este es el aspecto o registro formal. ¿Cuándo? Académico. ¿Cuándo? Cuando estás estudiando. ¿Cuándo? Cuando el profesor te pide un trabajo. ¿No? Entonces aquí ya no utilizas un lenguaje, digamos así, cotidiano, ¿no? Sino un lenguaje que debe tener un nivel diferente al primero. Por ejemplo, acá cuando hay el mismo tema, la invitación al evento, medio oral, etcétera, la relación estudiante-profesor, docente y la intencionalidad. ¿Eh? Entonces, ¿cómo resultará el texto en este registro formal? Por ejemplo, queremos dirigirnos a nuestro profesor y el señor es el doctor González. Entonces, en el texto escrito le diremos, estimado doctor González, ¿eh? Con respeto, la consideración, etc. Es un honor para nosotros invitarlos para la ceremonia de graduación que se realizará el día domingo 16 del presente mes. Agradecemos contar con su digna presencia. Mira cómo cambia, ¿eh? El registro formal, registro académico, registro de gente que tiene un nivel en su comunicación diferente al otro. Recuerda que a tu amiga le has dicho, oye amiga, te cuento, compré entradas para el concierto, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, la adecuación del texto debe estar de acuerdo también a la situación comunicativa. Puede ser formal o puede ser común o cotidiana. ¿Ve?
Esto debemos marcar y tener mucho en cuenta. Los mecanismos de cohesión. Ya hemos dicho, la cohesión es la relación que debe guardar todos los enunciados de un texto, ¿no? ¿Cómo se da esa relación, esa concatenación? En primer lugar, por la referencia. O sea, para escribir debemos tener referencias que podemos aplicar mediante dos aspectos fundamentales. Ustedes quizá esto no sepan, pero ahora les aclaro. Una es la anáfora y otra es la catáfora. Son recursos expresivos. Cuando escribimos, utilizamos la anáfora y la catáfora. Vamos a ver luego en qué constituye esto. Recuerda que el texto, su nombre acá dice, mira, el texto es como un tejido. Las ideas están entrelazadas, no pueden estar sueltas. Por tanto, para eso utilizas este mecanismo de cohesión que se llama anáfora y catáfora. Me adelanto. La anáfora es cuando vas a relacionar una idea con otra. Y la catáfora cuando vas a recalcar esa idea y la vas a volver a presentar. Existe otro fenómeno que es la sustitución. No podemos nosotros repetir palabras o expresiones que ya la hemos dicho, pero podemos sustituirla por otra para su mejor comprensión. Dentro de ellas está la elipsis, por ejemplo, y la elipsis viene a ser unas formas que hemos visto, por ejemplo, a ver, en los signos de puntuación, hemos utilizado, recuerden ustedes, la coma elíptica. La coma elíptica. Esa coma elíptica es la que nos va a decir, sustituyendo al verbo, por ejemplo, ¿no? Si digo, por ejemplo, yo ingresaré a medicina y el muchacho dice, yo ingresaré a medicina. Y luego dice, ella, se recuerda a su amiguita, a obstetricia. ¿Cuál es el verbo? Ingresaré. Pero no lo está volviendo a repetir, sino dice, yo ingresaré a medicina, ella a obstetricia. Se produjo la elipsis. Se ha omitido el verbo. Si no es así, entonces dirá, yo ingresaré a medicina, ella ingresará a obstetricia. No está repitiendo, se utilizó la elipsis. Para que tengas una idea más o menos, ¿verdad? Bien. Luego debe haber los conectores discursivos, eso también hemos hecho, y principalmente desde el punto de vista gramatical, aquí están justamente las palabras invariables, ¿te recuerdas? Que pueden ser adverbios, preposiciones, conjunciones, pequeñas palabras que relacionan como conectores, como nexos entre una expresión, una palabra y otra, un enunciado y otro, etcétera. Ojalá que me estén entendiendo, por favor. Si tienen alguna pregunta, me lo dicen, por favor. Estos son los mecanismos de cohesión. Veamos la otra. La referencia. Fíjense, cuando hablamos de referencia, estamos hablando de su nombre mismo. O sea, algo que ya se ha utilizado. Por ejemplo, en este caso, viene a ser la anáfora. Un mecanismo muy importante. Cuando utilizamos pronombres, por ejemplo. Mira, dice aquí, Carlos compró herramientas, está hablando de herramientas, para su proyecto. Luego dice, estas estaban nuevas. ¿Quiénes estaban nuevas? Las herramientas, ¿ve? Entonces acá no vuelvo a repetir la palabra herramientas, sino está haciendo referencia con este pronombre, ¿ve? Entonces por eso dice, Carlos compró herramientas para su proyecto. Estas estaban nuevas. Cuando dice estas, está reemplazando herramientas y no hay necesidad de volver a repetir la palabra herramientas. Entonces, a eso se llama anáfora, ¿no? A la forma de reforzar algo que ya está expresado a través de un pronombre. Puede ser a la inversa. Cuando utilizamos, por ejemplo, dice, mis cursos favoritos son dos. Es una enumeración anticipada.
¿Cuáles son esos dos? Por los 2 puntos, química y física. ¿Ve? Entonces, se está utilizando la catáfora cuando está incrementando o aumentando uno más, ¿ve? Química y física. Y es una numeración anticipada porque dice 2. Tienes que hacer referencia después de los 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2? Aquí dice química y física. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Entonces, eso es la anáfora y la catáfora. Otro ejemplo de anáfora, usando adverbios. Ustedes saben, los adverbios son palabras invariables que modifican al verbo, a un adjetivo o se modifica a sí mismo. Dice, por ejemplo, María viajó a Pucallpa. A veces va allá para sus padres, con sus padres. ¿Cómo está reforzando la anáfora? La anáfora viene a ser refuerzo. Está reforzando a Pucallpa. Dice, María viajó a Pucallpa. A veces va para allá. ¿A dónde para allá? A Pucallpa se está refiriendo, ¿ve? ¿No? Con sus padres, dice, ¿ve? Entonces, utilizando un adverbio también puede utilizarse una anáfora. Y también puede ser de igual modo una catáfora. Por ejemplo, dice aquí, en Puente Piedra, el calor es más intenso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde, a qué se refiere? Aquí se refiere a Puente Piedra. Mira, es como una explicación. Aquí, ¿dónde? En Puente Piedra. ¿Me entendieron, muchachos? No olviden anáfora, catáfora. Anáfora, refuerzo, catáfora, explicación. Anáfora, refuerzo, catáfora, explicación. ¿Estamos claros? La sustitución es el otro mecanismo por el cual nosotros vamos a ahorrarnos un poco de las palabras expresadas. Los lingüistas dicen el emisor siempre está ahorrando sus palabras para no poder repetir. Por ejemplo, dice, su asesora le recomendó mejorar el marco teórico. Mira, está ahí una. Su asesora le recomendó mejorar su marco teórico. Hay un punto y coma. Siempre escucha a su mentora. Siempre escucha a su mentora. Mentora quiere decir a la persona a quien te ayuda, te dirige, obvio, es de una jerarquía mayor, y en este caso se está refiriendo a asesora. Quien siempre escucha a su mentora, a la persona, al alumno a la cual está dirigiéndose la asesora. Mentor quiere decir, o mentora, una persona guía que te orienta, en este caso es un profesor, ¿no? Que es su asesora. ¿Ve? Otra, el debate, discusión alturada, ¿no? Puede ser académica, puede ser un debate de cualquier índole. Dice, el debate estaba muy interesante. Correcto. Luego dice punto y coma. Esta polémica captó nuestra atención. Cuando hablamos de sustitución, utilizamos palabras sinónimas. Sinónimo de mentora, profesor, asesor. Sinónimo de polémica, debate. ¿Se dan cuenta, mis queridos alumnos? Por eso existen formas para no repetir las palabras, evitar los vicios del lenguaje. Entonces utilizamos la sustitución a través de palabras sinónimas. Recuerden que en castellano todas las palabras tienen sinónimos. Se posibilita la sinonimia de todas las palabras. Entonces, esa utilización de los sinónimos, entonces permite la sustitución para no estar repitiendo. ¿Ya? Bien, pasamos a la otra. Los hiperónimos y los hipónimos también estamos estudiados. Un hiperónimo es una palabra que engloba los significados de otras palabras que son hipónimos o pueden ser también cohipónimos. Por ejemplo, aquí dice, conoció a varios países. Países es el hiperónimo. Y la diversidad de países consiste en sus hipónimos. Conoció varios países.
pero el que más le gustó fue Brasil. Y Brasil es un hipónimo, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Países es hiperónimo, donde Brasil está incluida, porque Brasil es un país, pero acá como está países, está en plural y se refiere a varios países, porque está haciendo acá precisión y dice, pero el que más le gustó fue Brasil. ¿Qué hemos utilizado? Hiperónimo, hipónimo. A través de la hiperonimia, y la hiponimia se produce la sustitución. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La niña nuevamente perdió su borrador. Fíjate, borrador. ¿Ya? Luego dice, ya ha perdido todos sus útiles escolares. Entonces, ¿qué resulta? Útiles escolares viene a ser el hiperónimo porque engloba a varios elementos y esta viene a ser una de ellas, viene a ser borrador. Entonces, no necesariamente puede estar primero o después, o como en este caso está primero, y aquí está después, el hiperónimo. Útiles escolares guarda una cantidad de componentes de hiperónimos o hipónimos también, como lápices, cuadernos, borradores, etcétera, etcétera. Y una de ellas precisamente es el borrador. Entonces estamos entendiendo aquí cuando dice la niña nuevamente perdió su borrador. Luego dice, ya ha perdido todos sus útiles escolares. Mira, ve, o sea, no solamente perdió el borrador, sino perdió ya cuadernos, libros, de repente, no sé. ¿Me están entendiendo, mis queridos alumnos, verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es otro elemento fundamental, ya mencioné, ¿no? Cuando se tiene que sustituir al verbo, la elisión del verbo. Eso te expliqué en la coma elíptica, les dije, ¿ve? Por ejemplo. La semana pasada mi prima y yo fuimos de compras al centro, ¿correcto? ¿Estás entendiendo ahí? Muy bien, ¿ve? Olinda adquirió, compró una laptop y yo un lector de libros electrónicos. Mira, ¿ve? Un lector de libros electrónicos. Pero ¿qué pasa? Después de yo está una comita. Y esa comita precisamente es la coma elíptica. ¿A qué está representando? Está representando al verbo adquirió, compró. Si no es así, esta tendría que repetirse. Entonces diría, fuimos a compras al centro, Olinda adquirió una laptop y yo adquirí un lector de libros. Pero no le está diciendo. ¿Qué pasa? Se ha elidido, ¿eh? Se aplicó la elipsis a través de una coma elíptica. Recuerden eso, mis queridos alumnos. Otra, se puede elidir, sustituir el sujeto. Por ejemplo, cuando dice, el médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes. Fíjate, se está refiriendo a una persona que es el médico. Por ello, es bastante popular en la clínica. ¿Quién es bastante popular en la clínica? El médico La Peña. Aquí está sustituida. Por ello, coma elíptica, el médico La Peña, diría si es que no hay esta, el médico La Peña es bastante popular en la clínica. Me entendieron muchas, pero no están repitiendo. ¿Qué pasa? Se ha elidido el sujeto, el médico La Peña. Clarísimo, ¿verdad? Bien. A ver este ejercicio, mis queridos alumnos. ¿Ah? Vamos nosotros a aplicar esto que te va a ayudar mucho en comprensión de lecturas. En el examen de admisión viene por lo menos en cada especialidad, los exámenes incluyen comprensión de textos. Y la comprensión de textos está aquí, ¿ve? Si lees todo este párrafo, entonces vas a responder con precisión las preguntas. Y en el examen de admisión viene por lo menos 3, 4, 5 o más
textos, comprensión de textos. Y eso se está ayudando a ver, te está preparando para que puedas responder con precisión. ¿Qué dice el ejercicio 1? Considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto, escriba si es verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. ¿Ya? A ver, es un extracto de una novela muy interesante. Ustedes me dirán cuál es, pero quiero que lean, por favor, muchachos. Tengan un poco de paciencia, participen. Si me dan las respuestas, estará interesante. Veré cómo estamos en este nivel. ¿Eh? Les voy a dejar un par de minutos, a ver, para poder que ustedes me digan las respuestas aquí. Aquí me pones verdadero o falso, según cómo has comprendido este texto. Bien, entonces, 2 minutos, por favor.
Muy bien. A ver, mis queridos alumnos, ¿cuáles son las respuestas? La primera dice, se presenta mecanismo de elisión de sujeto. ¿Es falso o verdadero? Quiero que me digan, a ver. Fíjense, aquí hemos dicho elisión de sujeto. Cuando dice, por ejemplo, en este texto, a ver, el médico de la Peña atiende muy amablemente a sus pacientes, punto y coma. Por ello, coma, es bastante popular. ¿Quién es bastante popular? Habíamos dicho el médico Peña, pero no está escrito acá, se ha elidido el sujeto. Ahora, en esta práctica, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo, ¿se presenta mecanismo de elisión del sujeto? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? Este texto es muy interesante, mis queridos alumnos. Es una parte de esta magnífica obra, Cien años de soledad, ¿no? A ver, a propósito, a ver un poquito de literatura. ¿Quién es el autor de esta obra, Cien años de soledad? ¿Autor peruano o extranjero? ¿Pueden decirme por el chat, por el micro? ¿Siempre participan ustedes? ¿Quién es el autor? Muchachos, alumnos, cachimbos. Claro, muy bien. Es el autor de esta obra, Cien años de soledad, es, hable pues jóvenes. Claro, es Gabriel García Márquez, colombiano. Es una magnífica obra. Uno de sus textos, una parte, dice esto. Mira, a ver, leamos todos. ¿Ah? Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados planta su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Mira, qué bonita esa acá, ¿eh? Primero llevaban el imán. ¿Quiénes llevaban primero? Estos desarrapados gitanos, por ejemplo, ya. Hay una elisión del sujeto. No vuelve a repetir esto, dice, la familia de gitanos desarrapados, no dice, sino primero llevaron, ¿quiénes los gitanos? El imán. Luego dice, un gitano corpulento, de barba montaraz, abundante quiere decir, y manos de gorrión, está escribiendo el gitano, que se presentó con el nombre de Melquiades, observe, hizo una truculenta demostración pública de lo que hizo, de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Observe, observe, mira, ve, un gitano corpulento, ¿no? Se presentó, se llamaba Melquiades. Hizo una truculenta demostración, mira, ve, y está hablando del gitano corpulento. ¿Y cómo se llamaba? Melquiades. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Dice, luego dice, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó de ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecieron por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Ya ven, mis queridos alumnos, aquí la pregunta es, ¿se presentan mecanismos de elisión del sujeto? ¿Sí o no?
Por supuesto que sí. Cuando dice, por ejemplo, acá, de los gitanos, primero llevaban el imán, ¿quiénes? Los gitanos. Un gitano corpulento, ¿a quién se refiere? Al sujeto Melquiades. Cuando dice luego en la última parte los objetos perdidos, dice, no, entonces a esto se hace referencia también, elidiendo ese sujeto. Por tanto, la primera, ¿se presentan mecanismos de elisión del sujeto? Efectivamente sí, es cierto. Acá ponemos verdadero. Anoten, muchachos, verdadero. En la segunda pregunta, la B dice, ¿hay referencia anafórica entre objetos perdidos y el pronombre les? ¿Recuerdan que hemos dicho anáfora? Podemos volver por acá. A ver. Aquí está. Uso de pronombres. Los pronombres van a presentar anáfora. Cuando dice, por ejemplo, Carlos compró herramientas para su proyecto. Luego dice estas. Aquí está un pronombre. Se hace referencia a herramientas. A eso se llama anáfora, difusión referencial. O en todo caso, cuando dice mis cursos favoritos son dos, ya te expliqué, y tienes que decir cuáles. Estos son los cursos y está haciendo referencia precisamente a los dos cursos. Algo similar debe ocurrir precisamente en el texto. Y cuando dice hay referencia anafórica entre objetos perdidos y pronombres, hay un pronombre muy importante que es les. Los pronombres personales, átonos en este caso, son le, les. Puede ser la, las, lo, los, etc. Pero esos van a hacer referencia a algo que ya se mencionó. Veamos en la última parte cuando dice, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y luego el mundo se espantó al ver que los calderos, las plantas, los anafes y se caían de su sitio. Y las maderas crujían por su desesperación los clavos y tornillos tratando de esclavarse. Y aún los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había, acá está, se les había buscado. ¿A quién se les había buscado? A los objetos perdidos. Por tanto, este pronombre les está presentando una referencia analógica entre los objetos perdidos. ¿Ve? Aquí está les. Y se arrastraban en desbandada, truculenta, etcétera, etcétera. ¿Ve? Por tanto, ¿hay o no hay? ¿Hay referencia anafórica entre objetos perdidos y el pronombre les? Efectivamente, sí. Les presenta relación anafórica entre objetos perdidos y no está volviendo a repetir si está refiriendo a los objetos perdidos que se presentan, ¿no? Por tanto, ¿hay referencia analógica entre objetos perdidos y el pronombre les? Efectivamente, sí. Por tanto, es verdadera, verdadera. La siguiente pregunta dice, ¿hay sustitución entre imán y la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿o es que esto es falso? Esto está en la primera parte. ¿Qué dice? Cuando dice, bueno, mejor empecemos desde la primera. En la comprensión de textos tienes que ver cuántas veces sea necesaria para poder responder con precisión la pregunta. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran de alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaban el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios de Macedonia. Aquí está, ¿ve? Entonces dice, fue a la casa, de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos.
Fíjate. Entonces, cuando dice acá la sustitución entre imán y la octava maravilla de los sabios de Macedonia, ¿a qué se está refiriendo? Precisamente al imán. Y el mismo acá mismo se dice, ¿ve? A ver, demostración pública de los cuales él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios de alquimistas de Macedonia. ¿Quién es él mismo llamaba? Se refiere a Melquiades. Melquiades. ¿Ve? Por tanto, entonces, ¿hay sustitución entre imán y la octava maravilla? Claro que sí, porque le llama octava maravilla a la presencia de los imanes que fueron llevados por Melquiades. Por tanto, hay sustitución entre imán y la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Efectivamente, sí hay sustitución. Por tanto, es verdadero. Los tres aquí son verdaderos. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, seguimos. Los conectores. Los conectores, cuando hemos hablado de conectores, yo les he hablado haciendo referencia de que los conectores, los nexos, ¿cómo se llaman gramaticalmente? ¿Son qué clase de palabras? Son palabras invariables. Y les vuelvo a repetir que las únicas palabras invariables son tres, ¿cuáles? Adverbio, preposición y conjunción. Justamente estas tres palabras invariables, ¿por qué se llaman invariables? Si les dije también eso, a ver, si me pueden decir, quisiera escuchar como una voz por ahí, ¿por qué son invariables? Porque tienen o no tienen accidentes gramaticales. Quiero que me digan, ¿tienen o no tienen? No tienen accidentes gramaticales. Muy bien, es una voz divina de esta pequeña. Muy bien, claro. Y cuando tienen accidentes se llaman palabras variables porque tienen género, número, recuerdan, modo, tiempo, etc. En cambio, las palabras invariables no tienen nada de eso. No tienen modo, no tienen tiempo, no tienen género, etc. Pero ¿de qué sirven? Mira, esto es lo importante. Acá está, tipos, ¿ve? ¿Cuáles son esas palabras invariables que sirven de conectores? Los adverbios, las conjunciones y también las preposiciones. Cuando hablamos así, entonces, estas palabras tienen una función muy importante, ¿cuál? De unir, de correlacionar unidades, palabras con nivel oracional o textual. Se llaman marcadores del discurso, también le llaman así. ¿Ve? Por ejemplo, aquí dice, Juan se enfermó, comió maquis. ¿Qué es eso? ¿Por qué se enfermó Juan? Porque, ahí está un conector, ¿no? Un conector comió Max. Esto es una confusión de causa. ¿Por qué se enfermó Juan? Por esta razón. Aquí dice bien claro, los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado al léxico. Está enfermo por comer maquis. ¿De acuerdo, muchachas? No olviden, por favor. Muy bien, sí, mis alumnos me están atendiendo. Estos conectores discursivos adverbiales, recuerden que el adverbio, siendo palabra invariable, gramaticalmente tiene tres funciones. Su función principal es modificar a quién, modificar al verbo. Por ejemplo, si digo trabajo mucho, ¿cuál es el adverbio? Mucho. ¿A quién está modificando? Al verbo trabajo. Un muchacho puede decir, por ejemplo, vivo lejos. Vivo lejos. Vivo es el adverbio, perdón, vivo es el verbo y lejos es el adverbio de lugar. Recuerda que los adverbios pueden ser de tiempo, de modo, de cantidad, compañía, causa, efecto, proceso, desarrollo, realización. Hay una cantidad más que suficiente de adverbios que en la oración constituyen los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, etc. Bueno, ya les recordé. ¿Qué pasa?
En el discurso escrito, los conectores discursivos adverbiales pueden ser aditivos, que van a sumar, adversativos, que va a indicar lo contrario, o concesivos, que va a presentar una dificultad, algún problema, una contraposición, etc. Por ejemplo, los aditivos, estamos hablando de adverbios, ¿eh? Los aditivos más usuales son cuando van a sumar, va a indicar que prosigue esto. Por ejemplo, puede ser además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, por otro lado, etcétera, está correlacionando, ¿eh? Pero en forma de incremento. En el ejemplo, además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua. Qué lindo muchacho, ¿ve? Ah, sabe inglés, sabe portugués, interesante, pero no deja de hablar la lengua materna de nuestro país, que es el quechua. Mira, ¿qué ha pasado? Cuando dice además es un adverbio que está incrementando. Dice que Carlos no solamente habla inglés, portugués, sino también quechua. Además de inglés, ya, inclusive está antepuesto. Puede estar adelante, puede estar en el medio, puede estar en el final. Es un adverbio aditivo. Puede haber adverbios adversativos que dicen lo contrario, como sin embargo, por el contrario, esta vez, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, etc. Por ejemplo, Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. Este es un caso excepcional de muchachos que efectivamente, no obstante vivir muy lejos, ¿no? En relación a la distancia de la universidad, llegan son los primeros, pero los que viven cerca de la universidad, no llegan a veces demasiado tarde. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el adverbio? Sin embargo, aquí está en el medio, ¿eh? Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, está diciendo lo contrario, ¿eh? Siempre llega muy temprano a clases. ¿Ya ven, muchachos? Estamos utilizando entonces un conector discursivo adverbial adversativo. Sin embargo, hay otros adverbios que vienen a ser los concesivos, que presentan una dificultad, algún problema, una objeción, etc. Por ejemplo, de todos modos, en cualquier caso, ¿verdad? De cualquier manera, aún así, con todo, etcétera. Mira, cualquiera de estos adverbios se puede utilizar para decir alguna dificultad, algún problema que pueda haber. Por ejemplo, el precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esa ave. Ella sigue comprando esa ave. Se refiere a una persona, ¿ve? Sin embargo, perdón, aún así es, aún así. Aún así es un adverbio concesivo. Vuelvo a repetir, puede ser de este modo, ¿no? De todos modos, cualquier caso, cualquier manera, aún así, como ese caso, o con todo, etc. Entonces, tres clases de conectores discursivos adverbiales: aditivos, adversativos, concesivos. Debes tener esto. Una tablita de esto te va a ayudar mucho cuando estás en la universidad o ahora que tienes esta separata, te va a ayudar mucho, ¿ves? Seguimos. ¿Qué más? Entre los conectores también tenemos aquellos conectores hilativos. Estos generalmente son con conjunciones que pueden ser coordinantes o subordinantes. Si es consecutivo, ¿cuál es la consecuencia? Hilativo, la que sigue, puedes utilizar los conectores entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, o simplemente pues, en consecuencia, etc. Por ejemplo, el profesor Marco se fue de viaje. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? No tuvimos clases de práctica hoy. Fíjese, ¿ve? Por consiguiente, es el conector concesivo. Consecuencia, o puede ser hilativo simplemente.
¿no? Que está diciendo qué pasa. El profesor Marcos se va de viaje, por consiguiente no tuvimos clases de práctica hoy. Los explicativos, conectores explicativos, bien, saben ustedes, generalmente son conjunciones coordinantes, ¿no? Explicativas, como a saber, es decir, esto es, o sea, conjunciones coordinantes, explicativas. Patricio es celíaco. ¿Qué es celíaco? Es decir, es intolerante al gluten. Fíjate, ¿ve? Esta palabrita. Patricia es celíaca, es decir, hágate la explicación, es intolerante al gluten. ¿Se da cuenta? Entonces, estos son los conectores explicativos. Pueden haber los reformuladores, lo que van a plantear dicho algo y a manera de explicación, pero plantean otra forma. Pues los conectores reformuladores son dicho de otras palabras, dicho de otra forma, más claramente, etc. Por ejemplo, la pitahaya aporta vitamina C. Un enunciado, ¿eh? Ahora, una forma nueva de decir esto es, en otras palabras, es excelente para evitar gripes y resfriados. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, ¿qué ha utilizado? En otras palabras, puede ser en otros términos, dicho de otro modo, etcétera, es excelente para evitar gripes y resfriados. Hasta ahí vamos bien. Seguimos con los conectores porque son cuantiosos, son muchos. Los ejemplificativos, ratificando también a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando digo así, así por ejemplo, así tenemos, etcétera. Voy a poner ejemplos. Todas las agudas que terminan en la letra NS se tildan. Por ejemplo, ahí está, ¿eh? Cuando es camión, anillo, etcétera, etcétera. Bueno, esta regla ya lo sabes por demás. En ortografía hemos hecho. Los rectificativos, los que se rectifican, los que pueden, en este caso, dado un error o algo que no está preciso, se aclara. Entonces, ¿qué conector utilizo? Más bien, mejor dicho, por mejor decir, etcétera. Ejemplo, que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. No se daba con mucha frecuencia. Que ha utilizado un rectificativo, mejor dicho. Puede ser más bien, puede ser por decir mejor, etcétera, etcétera. Los recapitulativos, conectores recapitulativos, son aquellos que van a reforzar, va a decir, por ejemplo, una forma reiterativa. ¿Cuáles son esos conectores? En conclusión, al fin, al cabo, en resumen, resumiendo, en una palabra, etcétera, son los recapitulativos. Recapitulativos. ¿Están atendiendo, muchachos? Ejemplo, el deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy bueno, un atleta muy bueno. Este en fin o afín o en fin, en este caso, es un conector recapitulativo. Seguimos con los conectores de ordenación. Va a poner en orden algo que quizás se ha expresado en una forma desordenada. Por ejemplo, a continuación puede ser en primer lugar, finalmente, para empezar, para aclarar, etcétera. Puede ser otro de apoyo argumentativo cuando dices, en vista de ello, así las cosas, pues bien, etcétera. Argumentativo para reforzar tu posición, tu punto de vista, etcétera. Se utiliza los conectores de apoyo argumentativo. Simplemente se llaman conectores argumentativos. Puede ser de digresión, cuando también refuerzas, pero de un modo diferente. Cuando digo a propósito, a todo esto, dicho sea de paso,
etc. De este modo, entonces, el empleo de estos conectores va a hacer que cuando escribimos, ¿no? Pues vamos a aclarar algunos, pero no va a quedar suelto, no va a quedar, digamos, algo que está volátil o algo que realmente no se comprende. Por ejemplo, para empezar, de orden, ¿ve? Para empezar, de ordenación. Actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Cuando ustedes empiezan a hablar en forma oral o escrita, nunca empiecen esto. Por ejemplo, algunos dicen, primeramente, ¿no? Primeramente no, en primer lugar se puede ser, o en todo caso, como era aquí, ¿ve? Para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Luego utilizo, sin embargo, ese apoyo argumentativo. Muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente y sin análisis de manera oportuna. Dicho esto es de digresión. El derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. A propósito, otra vez está reforzando esta digresión, ¿has oído del nuevo audio del expresidente? Ahí está, ¿ve? Mira, en estas 4 o 5 líneas hemos utilizado estos conectores a empezar, que es de ordenación. Dicho esto, que es de digresión, ¿no? Y a propósito, también de igual modo. Bueno, entonces, o en el caso de sin embargo, por ejemplo, está con un apoyo, digamos, argumentativo. Miren, mis queridos alumnos, esto es interesante. Si utilizas todos estos conectores de la forma más adecuada, entonces estás utilizando precisamente los conectores aplicativos. A ver, nos pasamos del ejercicio 2. A ver, retrocedamos un poco, hay un ejercicio. Este era el 1. Ya estamos. Acá. Ya. A ver, veamos acá. ¿Qué dice? Lea el texto y escriba si es verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. A ver, veamos. El texto carece de conectores adversativos. Esa es la pregunta primera. La otra, el texto presenta únicamente conectores ilativos. Y hay diversidad de conectores. A ver, veamos. Leamos el texto. Dice, en una fría tarde de noviembre, acaba de consumar una cena inusualmente copiosa, de la cual la fruta no formaba el artículo menos importante, y estaba sentado solo en el comedor con los pies sobre el guardafuegos, y a mi lado una pequeña mesa que daba cerca al fuego, sobre la cual había algunas disculpas por el postre, junto con algunas botellas misceláneas de vino, espíritu y licor. Fíjense el primer capítulo hasta ahí. Es un texto también de una novela muy interesante. Por la mañana había estado leyendo Leonidas. Esto también es una novela muy antigua de Glover. Epigoniad de Welkey. Peregrinación de Lambertini. Columbiad de Barrow. Cecilia de Tuckerman y Curiosidades de Griswold. Estoy dispuesto a confesar, por lo tanto, que ahora me sentía un poco estúpido. Hice esfuerzos para avivarme con la ayuda de
frecuentes Lifeit. Y al faltar, todo recurrí a un periódico perdido en la desesperación, habiendo leído cuidadosamente la columna de casas en alquiler, de la columna perros perdidos, y luego de las dos columnas de esposas y aprendices furtivos. Ataqué con gran resolución el material editorial y leyendo de principio a fin, sin entender una sílaba, concebí la posibilidad de que fuera chino y así lo releí hasta el final, al principio, pero sin un resultado satisfactorio. Miren, mis queridos alumnos, un texto sumamente complejo. Hay que leer 2 o 3 veces para comprender y responder. Aquí dice, el texto carece de conectores de adversativos. ¿Cuáles son los conectores adversativos? Aquí está. Sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, ¿no tenemos alguno de esos textos ahí? Por supuesto que sí. Si hay, no carece. Conectores adversativos sí hay, por lo menos encontremos uno, ¿ve? A ver, si ustedes se encuentran por ahí. Adversativos. A ver, ¿qué dicen? Sí hay, profe. A ver, ¿dónde? ¿Qué palabrita? El pero. Ah, ya ve. Entonces, cuando dice acá, efectivamente, el texto carece de control, es falso. Sí tiene. Si buscamos más, puede haber otro. La otra pregunta, esto es falso, ¿ah? En la otra dice, ¿el texto presenta únicamente conectores ilativos? Obviamente que no, si hay ya un adversativo, no es únicamente. Por tanto, esto es falso. Y en la otra, ¿hay diversidad de conectores copulativos? ¿Cuáles son los copulativos? Veamos. Está hablando de concesivos. A ver, por acá. Los copulativos están en relación precisamente de los, las conjunciones, ¿no? Y estos vienen a ser los aditivos. Acá, por ejemplo, además, aparte, así, etcétera. Hay otro que indica mayor refuerzo, los copulativos, o por ejemplo, un simple y es un copulativo. Y si tenemos, de tal manera entonces, cuando dice acá hay diversidad de conectores copulativos, esto, a ver, encontramos un i, aquí está un i, el guardafuegos y a mi lado, ahí está uno, ¿ve? ¿Cuál puede ser otro? Un copulativo, ni, o o que también. Y si encontramos por acá algunos de esos, otra vez sí, ¿no? A ver, diversidad te pide cualquier otro, ¿no? Entonces, si vemos hay una, una cantidad de conjunciones copulativas, sí, pero no hay, acá te dice, hay otros, puede haber ni y puede haber que, y eso, si analizamos más concienzudamente, no hay. Por tanto, eso sería falso. La primera, la A verdadera, la segunda verdadera y la tercera falsa. ¿De acuerdo? Este tópico de la paráfrasis
es también muy importante. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es la producción de otras formas alternativas para incluir en una oración o un texto, ¿no? Alterar el significado original, ahí está, ¿ve? Es la producción de versión alternativa de una oración o texto sin alterar el significado, o sea, la concatenación. Por ejemplo, puedes encontrar en una forma de expresión esta cuando dice, no hay mal que dure 100 años. Es un refrán, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. Es el texto original. Así dice el refrán. Y cuando dices paráfrasis, vas a parafrasear. Quiero que expliques esto muy brevemente. ¿Cómo entiendes? No hay mal que dure 100 años. Es una producción alternativa, ¿ve? Una explicación, mejor dicho. ¿Cómo dirás entonces? Las situaciones desagradables o críticas, ¿no? De la vida, aunque parezcan que duran mucho, eventualmente se terminan. Por eso dice, no hay mal que dure 100 años, siempre termina. Puede ser un mal, ¿no? Un mal o algún aspecto negativo, no dura 100 años, sino termina. Por eso en su paráfrasis, parafraseando esto, explicando, mejor dicho, dice, las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezca que dura mucho, eventualmente se termina. Necesariamente se termina. Por eso se dice, no hay mal que dure 100 años, sino porque termina, ¿verdad? A eso se llama paráfrasis, parafrasear. Veamos ahora los tipos de texto. Ustedes saben esto en literatura. Puede haber un texto expositivo, un texto descriptivo, un texto argumentativo, texto narrativo, texto dialogado, un texto instructivo. A ver, hasta ahí. En literatura está en relación, por supuesto, con lo que expresamos aquí, pero es mucho más formal. No necesariamente es literatura. Recuerden, mis queridos alumnos, la literatura es la expresión denotativa, es la expresión que utiliza formas comparativas, muy imaginativa y creativa, por cierto. Pero cuando hablas en la comunicación formal, no se presenta esas características, ¿no? Porque en la literatura se da mucho de ficción, mucho de imaginación. Aclarando esto entonces, un texto expositivo formal, ¿no? Puede expresar alguna forma de presentación, ¿no? Con una determinada intención. ¿Cuál es la intención que tiene un texto expositivo? De explicar y transmitir información de manera objetiva para la comprensión de un tema. ¿Y qué es esto, profesor? De la manera objetiva, de la manera real, de la manera concreta, de manera que puedes explicar, porque eso tiene un fundamento. No se afirma por afirmar ni se niega por negar, sino con un fundamento. ¿Y cómo lo plasmas eso? A través de un texto expositivo. Esa es su intención. ¿Cuáles, por ejemplo, son textos expositivos? La exposición de una clase es bastante formal. Textos científicos de cualquier rango o de cualquier campo del conocimiento humano, artículos de divulgación, una explicación científica, etc. Esto viene a ser un texto expositivo, un planteamiento, una forma objetiva, demostrable. Por ejemplo, el sistema solar es un sistema planetario constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Mira, ¿ves? Cuando nosotros leemos este texto, te pueden preguntar, ¿qué clase de texto es? Obvio,
es un expositivo, porque eso se puede comprobar, se puede afirmar a través del conocimiento científico. Ahora, el que mencionó esto no lo ha mencionado porque sí, sino se basa en algo fundamental, y es propio de un especialista. En este caso puede ser un astrónomo, un dedicado, precisamente una persona dedicada a este campo de estudio. Es parte de la ciencia. Por tanto, es un texto explicativo. Expositivo. Expositivo. A la inversa, no tanto a la inversa, sino complementando, hay un texto descriptivo. Vuelvo a repetir, en literatura se utiliza mucho esto, pero ¿qué intención tiene si es formal como esto? Detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares, en todo aspecto, externo, interno, etcétera, cómo son. Eso es descriptivo. Ejemplo, se puede utilizar en guías de viaje, en relatos, descripciones científicas, etcétera. Por ejemplo, los caballitos de mar tienen la cabeza con forma de caballo y su cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Mira cómo está describiendo ese animalito, los caballitos de mar. Y por supuesto, quien lo está diciendo es una persona que conoce, que sabe, tiene un fundamento también. Luego dice, sus colores varían e incluyen el negro, gris, café, rojo, amarillo y se camuflan con los que los rodean. ¿Ve? O sea, hace una descripción de descripción. Está diciendo cómo es ese animalito. Algo extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? El texto es exclusivamente descriptivo. Puede ser de un animal, puede ser de una persona, puede ser de un objeto, puede ser de etcétera, cualquiera, ¿no? Los textos descriptivos para explicar cómo es, ¿no? Cómo es. Bien, seguimos. Otro tipo de texto es argumentativo y esto es fundamental. ¿Qué quiere decir argumentativo? Viene de argumento. ¿Y qué es un argumento? Una posición o una afirmación que tiene una persona para exponer sus ideas. Defiende una postura frente a otro tema. Defiende un concepto, un conocimiento de algo frente a otros que es polémico. ¿Y qué quiere decir polémico? Discutible. No es la única verdad. La que tú tienes no es tu única verdad, pueden haber otras. Y para eso se utilizan los textos argumentativos. Su propósito es defender una postura que tiene alguien, ¿no? ¿Cómo se da esto? En debates, en artículos de opinión, en crítica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, acá hay otro corrector, la evaluación de competencias sería más efectiva. Sería, ahí está el verbo, una posibilidad. ¿Quién está diciendo esto? Una persona que sabe precisamente cómo deben ser los debates presenciales. Ahí está. Deben ser presenciales y no virtuales, etcétera, porque ya además de una clase, ¿no? Así como esta que estamos teniendo, será mucho más efectiva si la clase es presencial, por decir. Eso es una gran verdad. Resulta que aquí estamos utilizando un texto argumentativo. Otros pueden decir no necesariamente presencial, puede ser virtual, porque también entonces será otro texto que se contraponga. El texto narrativo es en literatura, relatan hechos, sucesos, personas, etc. Y cuando hablamos en textos formales, generalmente va a referirse en tiempo pasado. Por ejemplo, había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo con el reflejo del agua, creyendo que era otro perro, y al ver
al enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatarlo. Sin embargo, al querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió lo que tenía en su boca y se quedó sin nada. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Los textos narrativos generalmente, vuelvo a decir, en literatura, en novelas, en fábulas, en cuentos, puede ser noticias, etcétera. Y el texto dialogado, cuando participan dos personas en una conversación, entrevista, etcétera, ¿no? Uno, por ejemplo, dice: Pedro, ya estamos listos para exponer, profesor. El profesor, caramba, hoy sí trabajaron rápido. Bueno, empiezan compartiendo la pantalla, ¿sabe? Pedro dice: está bien, profesor. Después de unos segundos, Pedro, se ve la diapositiva tal como estamos haciendo ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Texto dialogado. Pero ustedes no son de mucho dialogar, muchachos. ¿Qué pasó? Hay una alumnita nomás que siempre me pregunta. Bueno, ojalá que fueran todos. ¿Qué pasa con el texto instructivo? Cuando compras algo, por ejemplo, un artefacto eléctrico, no lo conoces, no sabes cómo funciona, etcétera, viene con un texto y ese texto es instructivo. Puede ser un manual, puede ser en la cual te van a decir cómo debes operar, por ejemplo, ese objeto eléctrico nuevo para ti, etcétera. Brinde indicaciones de realizar una actividad. Pueden ser recetas, tutoriales, manuales de uso, etcétera. En el instructivo, por ejemplo, de lavado, primero haces esto, introduzca la ropa, luego cierra esto, añada otra, y el detergente, etcétera, etcétera. Todo esto constituye un texto instructivo. A ver, veamos. En el tema 4, identifica el texto en cada enunciado. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, aquí hay otro texto. Sí, aquí. Y aquí. Bueno, a ver, veamos. Leamos muy ligeramente esta que dice: ¿ve? Los peligros de la migración irregular se descubren con mayor frecuencia como la exposición de migrantes a cosas como rutas peligrosas, violentos delincuentes y posibles traficantes. Y si los datos del proyecto Migrantes Desaparecidos indican que la frontera entre Estados Unidos y México se ha vuelto cada vez más peligrosa para las personas que intentan evitar la inspección. MMP ha registrado un total de 1.907 muertes en el último ciclo, en los últimos 5 años, de las cuales 444 ocurrieron el 2018. Aún así, muchos sobrevivieron al cruce por la forma de enfrentar los peligros más allá del viaje clandestino. La realidad es que un gran número de personas hace este viaje con éxito, pero llegan sin una pieza vital de su vida anterior, el acceso a su identidad, una parte fundamental del bienestar individual, la conexión adecuada entre los individuos y el Estado-nación. Esta conexión se establece con ley para nacionales inmigrantes, a través del registro civil, o sea, de la seguridad social en caso de ciudadanos de los Estados Unidos, y la ley de inmigración. ¿Qué clase de texto hemos leído? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Para instalar WhatsApp, ya. Esta primera, ¿qué cosa es? ¿Qué clase de texto es? Te pregunto, ¿será argumentativo, expositivo, narrativo? ¿Qué me dice? Esto está desarrollando una persona que sabe y conoce cómo es la realidad de aquellas personas que migran de cualquier país, no solo de México, sino de país latinoamericano, incluyendo el nuestro, cómo pasan en forma ilícita, ¿no? Y es un peligro, pero tan grande, ¿no? Y si es que llegan y logran llegar a Estados Unidos, pues lo que pierden, ¿sí? Se establece
precisamente su identidad, parte fundamental el acceso a su identidad. Todo esto constituye un texto argumentativo. Un texto argumentativo. Anoten, mis queridos alumnos. Está argumentando, está defendiendo esa idea. Pasemos al otro. ¿Cómo instalar WhatsApp en el Android? Abre tal, busca tal, selecciona tal, instalar tal, aceptar tal. ¿Qué clase de texto es esta? Es un texto instructivo. Si lees en la C dice un eclipse lunar, se desarrolla acá, ¿ve? Es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra y oscurece la Luna. Porque suceda un eclipse, para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes, la Tierra, la Luna y el Sol, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Por eso los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena. Y si te dice esto, ¿qué clase de texto es? Te darás cuenta que es un texto expositivo. Está exponiendo. Y si es texto expositivo, está indicando cómo se desarrolla, ¿no? Y finalmente, mis queridos alumnos, cuando dice el castillo en la cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era esos edificios mezcla de de grandeza y melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus activas frentes en medio de los Apeninos, tanto que la realidad como la imaginación de Mistress Redfe, según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Esta situación está situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. ¿Qué clase de texto es? Si me dice, me voy tranquilo. A ver, mi alumnita, ¿será descripción, narración, exposición? Narración. Es un texto narrativo. Exactamente. Muy bien, mis queridos alumnos. He tenido la suerte y la dicha de enseñarles muy modestamente, ¿no? Por favor, esta última parte, están viendo, es bastante teórico. Entonces repasen, por favor. Posiblemente, si es que hay una orden la próxima semana, vamos a concluir. Muchas gracias, mis queridos alumnos, por su atención. Voy a Gracias, dejar de profe. compartir. Muchas gracias, gracias a todos. Será hasta la próxima clase.